Las plazas son el espacio público por excelencia de las ciudades, un legado de su propia historia. Cuando paseamos por Lorca y observamos estos lugares básicos de la estructura urbana, pocas veces somos capaces de imaginarnos su génesis y lo que fueron en el pasado. Algunas serán plazas con función comercial, centros de actividad con su propia dinámica social, puestos de abastecimiento de agua, bulliciosas y llenas de vida. Está la plaza principal o mayor, rodeada de edificios monumentales, lugar tradicional para la relación, donde se celebraban las fiestas públicas y testigo también de importantes acontecimientos. Conforme descendemos hacia el llano, nos encontramos con aquellas plazas configuradas en los dos últimos siglos, más regulares, con una función más lúdica y de recreo, cuyo origen responde a transformaciones urbanas y a un mayor interés por el embellecimiento de las ciudades. Sea como fuere, estamos ante espacios colectivos y abiertos que tienen tras de sí una pequeña historia que puede ser interesante conocer. Seguidamente les invitamos a callejear plácidamente por nuestra ciudad y reparar en algunas de sus plazas más significativas y relevantes. Plazas, calles y parques son espacios públicos principales de la estructura física de las ciudades. Surgidas en diferentes épocas y con muy variados usos y proporciones, estos elementos urbanos han sido a lo largo del tiempo centro de actividades sociales, comerciales y culturales y escenario de la vida cotidiana. En Lorca se conservan diferentes plazas que por su tipología o por su relevancia histórica han contribuido a conformar y a hacer más habitable y bello el paisaje urbano. Son, por lo general, lugares públicos y abiertos, con sus particulares rasgos y atractivos que han variado su equipamiento y funciones para adaptarse a las necesidades y nuevos hábitos sociales de una sociedad dinámica, en constante evolución. Las plazas lorquinas más antiguas se originaron en los últimos años de la Edad Media y en los inicios de la moderna. La plaza de adentro, llamada así por encontrarse dentro del recinto de la muralla y hoy denominada Cardenal Belluga, se ubica en pleno casco histórico. La plaza fue antaño un enclave destacado de la ciudad, próxima a importantes edificios públicos, como las antiguas salas del concejo, y en ella desembocaban importantes calles por entonces, como la zapatería, pues allí estaban los talleres de los que se dedicaban a esta actividad artesana. Pero sin duda, la plaza más importante por su historia y significación es la Plaza Mayor, la plaza pública por excelencia, punto neurálgico de la población que acogería ferias, mercados, festejos públicos, además de relevantes acontecimientos sociales. La construcción de la plaza, que empezó a configurarse a finales del siglo XVI, corrió paralela a las obras del principal templo de la ciudad, la Colegial de San Patricio, a la que daría mayor servicio y realce. Fue en los últimos años del siglo XVII y sobre todo en el XVIII cuando organiza definitivamente su perímetro con la construcción de nuevos y representativos edificios de alto interés arquitectónico, como el Ayuntamiento y las salas capitulares de San Patricio, que hicieron de este espacio el centro político, administrativo y religioso de la ciudad. Al sur, en uno de sus lados mayores, se erigieron poco después viviendas particulares pertenecientes a destacadas familias que terminaron por otorgarle su aspecto definitivo. La Plaza del Caño
cuyo nombre proviene por estar situada allí una canalización de agua, es un espacio irregular, próximo a la Plaza Mayor, que fue en el pasado plazuela de verduras. Allí, en un edificio de sillares de piedra, se situaban el pósito y las carnicerías, con su fachada adornada con bellos escudos renacentistas, y en sus aledaños vio alzarse entre 1690 y 1710 la monumental fachada de San Patricio, dirigida por José Vallés. En su entorno también se construirían en el siglo XVIII el ala oeste del actual ayuntamiento y la casa del corregidor, en cuyo esquinazo encontramos el relieve en piedra de los míticos fundadores de Lorca, los príncipes troyanos Helio y Crota. También otrora fue importante la de San Ginés, situada cerca del río, plaza de origen medieval que extendía sus límites hasta la puerta del mismo nombre. Fue antiguamente un lugar comercial por excelencia, plaza de mercado abundante en tiendas y mesones, que ofertaba todo aquello que precisaba el viajero que iba de paso y pernoctaba allí sin tener que adentrarse en el interior de la ciudad. Otras plazas de interés de nuestra ciudad se hallan alejadas del casco histórico, en sus arrabales. En San Cristóbal nos encontramos con la Plaza de la Estrella, denominada así por el ornamento en bronce que corona la fuente conmemorativa instalada a finales del siglo XVIII. Este enclave urbano ha sido desde entonces un punto de suministro y reunión del vecindario, al que hasta hace poco tiempo acudían los aguadores para abastecer a los habitantes de esta parte de la población. Fue ya en el siglo XIX cuando nacieron otras plazas a ambos lados del nuevo eje urbano que atravesó la ciudad. De este tiempo es la Plaza de Juan Moreno, un pequeño espacio en cuyo entorno se conservan casas señoriales, como la de los Mula o la de la familia de origen genovés Natarelo Salazar. Próxima se encuentra una pequeña glorieta que conocemos como Plaza de Saavedra, en honor de Eulogio Saavedra, una personalidad destacada de la época que había vivido en una casa de la aneja calle del Arquillo. Un poco más allá, la de San Vicente, también Plaza Recoleta, que ha perdido parte de su encanto en su última remodelación, pero que aún conserva la fuente de hierro fundido y pintada al óleo que se instaló allí en 1884. Las plazas de Calderón de la Barca y la de Colón se originaron a raíz de edificarse en 1861 el Teatro Guerra. Estos nuevos espacios urbanos dotarían de singular atractivo al edificio y a toda esta parte de la población que entonces comenzaba a remodelarse. El nombre de Plaza de Calderón de la Barca le fue impuesto en 1892, pues hasta entonces era nombrada simplemente como Plaza del Teatro. A finales del XIX, tras ser adornada con jardincillos y una pequeña fuente, también se la conocía como Glorieta de las Flores, bello y popular apelativo que mantendría en el siglo XX, que dejó de tener sentido después de la última reforma realizada que buscaba nuevos usos y funciones para este espacio. La Plaza de Colón, de mayores dimensiones, acabó por definir sus límites espaciales hacia 1875, perfil que ha permanecido desde entonces prácticamente inalterado. Es una plaza amplia y desahogada que fue sometida en los años 50 del siglo pasado a diversas reformas hasta que en 1957 fue colocada en su centro una fuente monumental conmemorativa de la llegada de las aguas del Taivilla. Este aspecto es el que mantuvo hasta las más inmediatas obras de remodelación que se llevaron a cabo en 1993. Fue entonces cuando se realizó el aparcamiento subterráneo que dio mayor altura a la plaza y se instaló en un lado la menguada fuente, así como la nueva jardinería y mobiliario urbano en el que destacan farolas y pérgolas.
La Plaza del Negrito es una pequeña e irregular plaza que se gestó a mediados del siglo XIX, a partir de la modificación de un lateral del huerto de la Casa Hospital de Beneficencia. No obstante, hubo que esperar a finales de 1878 para proceder por fin al ensanche de esta plazuela. Sus límites abarcaban el terreno situado entre el huerto del hospital, la casa del vizconde de Huerta y la calle Honda. En 1882 se instaló aquí la atractiva fuente de hierro que da nombre a la plaza, con la figura de un niño con los brazos levantados, realizada en 1860 por el ingeniero belga Pablo Colson, que estuvo puesta con anterioridad en la plaza de Calderón. Otra plaza en el corazón de la ciudad, aunque tiene un origen más cercano en el tiempo, es la dedicada a doña Concha Sandoval, que se halla situada junto a la magnífica Casa de Guevara, residencia en la que vivió esta mujer entrañable y generosa a quien debe tanto nuestra ciudad. Concebida hace casi 40 años, en el cruce de las calles Muso Valiente y Lope Gisbert, allí se colocó a mediados de los años 80 un monumento conmemorativo a la bordadora lorquina, justo homenaje a esta importante labor de gran arraigo en nuestra ciudad, relacionada especialmente con los desfiles bíblico-pasionales de Semana Santa. Para terminar este recorrido por algunas de las plazas existentes en nuestra ciudad, en la zona antigua, muy próxima a la puerta medieval de San Ginés y calle Cava, se halla la Plaza de Libreño, denominada hasta pasada la mitad del siglo XIX como Plaza de Marsilla, por vivir en ella miembros de esta saga familiar. Aquí quedó instalada en 1861 una de las fuentes que el Sindicato de Riegos puso en el interior de la población, que estaban abastecidas con las aguas sobrantes de la Zarzadilla. Este rincón, por su privilegiado emplazamiento, fue en el siglo XIX y buena parte del XX uno de los más populares de la ciudad, lleno de ambiente y de vida, y por aquí discurría el desfile procesional de Semana Santa hasta bien entrado el siglo XX. Las plazas de Lorca son órganos vitales de la trama urbana, lugares de tránsito, encuentro, ocio, descanso y esparcimiento. A veces meros ensanches y cruces de calles, otras amplios espacios con significación que se integran y relacionan con su entorno arquitectónico. En suma, áreas públicas idóneas para expresiones cívicas, actividades y disfrute social de la población, con su propia historia, fruto del devenir urbano de la ciudad. Eduardo, ¿cómo son las plazas de nuestra ciudad? Bueno, las plazas de Lorca son muy diversas, propias de su situación geográfica de un enclave levantino, pero también condicionadas por la topografía y por supuesto por la evolución histórica que ha tenido en la ciudad, que va a condicionar y conformar lo que es el núcleo urbano, ¿no? Son plazas abiertas, polivalentes, espacios públicos, que en un principio, como todas las plazas, tenían sobre todo un origen de actividad mercantil, comercial, de intercambio, y que posteriormente, como ese espacio público, el más amplio que había en la ciudad, sirvió también para intercambio de relaciones sociales y para otro tipo de actividades, de fiestas,
procesiones cívicas, autos de fe, o sea, era el lugar, el ensanchamiento de esas distintas calles que iban a dar lugar a unas relaciones efectivamente en principio comerciales y luego darían para mucho más. Lógicamente la condición topográfica de Lorca, sobre todo en la época ya medieval, ya la Baja Edad Media, tras la conquista cristiana, el Cerro del Castillo, la parte alta de la ciudad con las iglesias de Santa María, San Juan, es un entramado de calles muy musulmán, muy viradas, muy sinuosas, y ahí no había espacios propiamente dicho, al mismo tiempo que la cultura musulmana, con pequeños zocos para actividad comercial. Fue a raíz ya de la conquista castellana y luego sobre todo de la guerra de Granada a finales del siglo XV, cuando la ciudad de Lorca iba a cambiar su carácter como una ciudad ya más de servicios, iba a ampliar lo que es y se iba a extender hacia el llano, y ahí iban a aparecer otro tipo de plazas que llegarían incluso ya en los límites de la ciudad hacia la calle Corredera, hacia la calle del Álamo. En relación también con el establecimiento de los conventos, en las partes ya un poco más como el convento, por ejemplo, de Santo Domingo, de la Merced, incluso San Francisco, que iban a atraer a una población importante y que ahí darían lugar. Y luego, por supuesto, conforme avanza el tiempo, el siglo XVIII, Lorca siempre se ha hablado que es una ciudad muy alargada y efectivamente, y eso tiene que ver con esa evolución histórica a la que estamos hablando con el núcleo urbano, cuando ya se extiende, aparte del barrio de San Cristóbal, que siempre ha tenido su importancia como barrio medieval, cuando la Ermita de Gracia, San José, el Carmen, en el siglo XVIII se fue extendiendo. Por lo tanto, las plazas de Lorca son diversas, variadas, con distinto carácter, con su propia esencia, pero muy distintas en función en el momento en el que han surgido. Lógicamente también las plazas son algo cambiante, son su aspecto estéticos, sus aspectos sociales y políticos han ido variando en función de las distintas circunstancias y conforme ha ido evolucionando la ciudad. Lógicamente el equipamiento urbano, entonces a lo mejor en un principio unas plazas que tenían un sentido, luego fueron absorbidas, fue extendiéndose y fueron perdiendo su carácter. Pero vamos, que en general son plazas muy diversas, en algunas muy cercanas en el plano afectivo, como veremos, plazas más populares, más pequeñas, y otras con una función de representación simbólica, como la Plaza Mayor, que tiene cualquier ciudad, y ya digo, son plazas pues muy diversas. Las plazas que vemos en el casco histórico son las que se originaron de una manera más temprana, y son también las más significativas de Lorca. Sí, efectivamente, las que conocemos, que se encuentran en lo que llamamos el casco histórico, se puede decir que fueran, en un principio, hay tres plazas que prácticamente se podían entender como una gran plaza, a partir de lo que ya hemos dicho, a partir ya del siglo XVI, cuando Lorca, como ciudad de servicios, va construyendo una serie de edificios y en su entorno necesita una actividad comercial y una actividad económica, y esos espacios iban a ser fundamentales. Efectivamente, tenían ese significado porque iban a ser donde se iban, cerca de ellos, donde se iban a constituir por los centros administrativos, los centros políticos más significativos. Por ejemplo, la primera, la Plaza de Adentro, se llama así porque esa era su situación en función con la muralla que va entre la calle Zapatería y la calle Cava. Entonces se llamaba Plaza de Adentro y fue una plaza importante en el siglo XIV, se puede decir que entonces la más importante, como luego ya veremos también, como luego la de la Merced, y en torno a ella se fueron aglutinando, pues los mercaderes fueron haciendo sus pequeñas tiendas, que los ponían en los bajos, luego tenían su propio... Y cerca estaba también, por ejemplo, lo que era el ayuntamiento, que estaba entonces en la puerta de Gil de Ricla, donde está ahora mismo, bueno, cerca del conservatorio, y lo que son las monjas de la Madre de Dios de Consolación. Luego ya es el ayuntamiento, a principios del siglo XVI, se trasladaría a la Puerta de los Santos, pero la Puerta de los Santos, que hoy no existe, nos la podemos imaginar, está enfrente de lo que es la fachada principal ahora mismo de San Patricio, ¿no? Ahí estaba la cárcel y ahí estaba lo que es el ayuntamiento. Entonces, esas son las plazas principales. Entonces, la Plaza de Adentro, ya digo, fue entonces la más importante, te contaba, por supuesto, con un punto de agua, esencial lógicamente como abastecimiento para la población, y posiblemente se creó como un espacio aledaño a lo que era entonces la iglesia de San Jorge. La iglesia de San Jorge existió hasta que empezó a construirse en lo que era su solar la colegial de San Patricio a 1533. Entonces era un espacio donde se celebraban pues, el mercado franco, donde se celebraban todo tipo de actividades. Posteriormente, la plaza de afuera se llamaba así, ya digo, por su toponimia, obedecía a esa situación que tenía dentro de la que es la trama urbana. Es lo que ahora mismo vemos como la plaza mayor, plaza principal,
que ha tenido muy diversas denominaciones en función, como siempre, de las situaciones políticas. Plaza Mayor, Plaza de Afuera, por supuesto, Plaza Principal, Plaza de la Constitución, Plaza Real, en la actual Plaza de España a partir de 1939. Ese espacio empezó a configurarse sobre todo ya a finales del siglo XVI. Era entonces un espacio irregular, ya digo, cercano al templo, en un lado del templo principal de entonces, que era San Patricio, que se estaba construyendo entonces, y entonces en un principio era un espacio bastante irregular, lleno de piedras. Hay referencias a que los moriscos allanan toda esa zona para hacerlo cada vez más grande, pero cuando se va a configurar ya con un sentido verdaderamente de plaza, más planificada, ya con verdadero sentido, ya digo, en función también con la evolución de las propias obras de San Patricio, será ya en finales del siglo XVII y sobre todo en el siglo XVIII. Por lo tanto, terminó de configurarse en ese momento, en el siglo XVIII, la plaza mayor, la plaza principal, ya con sus dimensiones ahora mismo y con un carácter efectivamente de plaza con su verdadero significado. Lo que siempre se ha llamado como centro de poder. Lógicamente estaba, por un lado, el poder religioso, con la colegiata, con su fachada que se hace en 1690, 1710, o sea que se termina de configurar en ese momento el poder civil y el poder religioso juntos, y por supuesto el balcón, y ahí era donde se celebraban todo tipo de proclamaciones reales, ejecuciones de reos, etc. Y luego, como hablábamos de una tercera plaza, pues la tercera plaza sería lo que ahora mismo la Plaza del Caño. La Plaza del Caño mucho más pequeña, mucho más irregular, donde se construyó el edificio del Pósito a mediados del siglo XVI con los escudos imperiales de Carlos I y los de la ciudad, y que luego en uno de sus esquinazos se construyó en 1750 lo que es la Casa del Corregidor. La Casa del Corregidor, que sirve ahora mismo para los juzgados, pero ahí estuvo el ayuntamiento y se hicieron obras, pero ya a mediados del siglo XVIII el corregidor, que era el representante real en las ciudades, el que administraba justicia, por eso también se hablaba de las casas de justicia, se hace ese edificio con esa magnífica arquería que se conservó casi como se construyó a mediados del siglo XVIII, hasta que en 1905 se demolió. Solamente se conserva el magnífico esquinazo con los fundadores míticos de la ciudad, el troyano Helio y el griego Crota, a modo de una nave, que son con dos personajes con sus mazas, que aparece el sol, ya digo, en el esquinazo. Y desaparecieron, pues bueno, otra portada que daba a lo que era la plaza de adentro, con la Inmaculada o el relieve de la Justicia, etcétera. Pero efectivamente era entonces una plaza que también estaba junto a edificios fundamentales para el desarrollo básico de la ciudad. El Pósito, la Casa del Corregidor, luego en ese lateral enfrente, en lo que es una puerta que hay ahora mismo con una escalera, estaba también la pescadería que dentro del edificio del ayuntamiento y que luego fue portería. Efectivamente fue un espacio, pero que como Plaza del Caño, con ese sentido evidentemente es cuando ya en el siglo XIX, una vez que ya habían quitado la fuente monumental que estaba, ya digo, en la Plaza Mayor, junto en la esquina ya, con la calle del Álamo, cuando empezó, pues lógicamente, a cumplir su función para abastecer a toda esa parte de la ciudad. También son importantes esas plazas que se crearon en los barrios o en las zonas periféricas de la ciudad, ¿no es así? Los barrios, el barrio, por ejemplo, de San Cristóbal, era un espacio muy significativo de la ciudad, y en el siglo XVIII fue conformándose con una población cada vez más numerosa y precisaba también de un punto de, ya digo, no de abastecimiento. Fue con motivo de la traída de aguas del canal de la Zarzadilla, que empezó Juan Escofet y luego Martínez de Lara, cuando se buscó, que estaba distante más de 30 kilómetros, abastecer a esa parte de la ciudad que, como hablábamos, solamente tenía la Fuente del Oro y lo que era la fuente de la Plaza Mayor. Entonces ese barrio precisaba un barrio importante también. Entonces allí se emplazó lo que ahora mismo conocemos todos como Plaza de la Estrella, Fuente de la Estrella, por ese remate en forma estrellada, de ahí su nombre. Es cuando a finales del siglo XVIII, pues ya digo, como terminación de ese largo canal de la Zarzadilla, se construyó en un sitio que entonces era la plaza, el esquinazo del cura, en una casa horno que entonces era de Juanas Arcas, pues se cogió y se modeló ese espacio. Ahí se hizo lo que es una fuente, que es la Fuente de la Estrella. Pero desgraciadamente la rotura del pantano en 30 de abril de 1802 asoló todo lo que son esa fuente, más luego las que también había en la Plaza de la Merced. Pero como pasó con la Plaza de la Estrella,
la rotura del pantano brutal de 1802 asoló todo ese espacio, ¿no? Lógicamente, entonces destruyó todo eso y entonces solamente conservamos testimonio de algunos dibujos de lo que fueron aquellos emplazamientos. Pero efectivamente, la Plaza de la Estrella fue un lugar significativo. Lo que se hizo después, en 1820, es prácticamente con lo que había, o me refiero siguiendo un poco el modelo que había hecho Martínez de Lara de la plaza, es Julián Rodríguez reconstruyó y entonces hizo lo que podemos ver ahora mismo. Esa plaza con su basamento de piedra, con sus 8 caras, con sus caños, con su forma piramidal y efectivamente con ese remate de estrella de bronce, que es lo que le llegó a denominar y que todo el mundo conozca evidentemente como Plaza de la Estrella. Hay muchas plazas que datan del siglo XIX. ¿Por qué surgen entonces y en qué se diferencian de las que habían nacido anteriormente? Sí, es verdad que una de las grandes singularidades de la ciudad de Lorca, como estamos comentando, son esa serie de plazas que se encuentran casi siguiendo el mismo eje, que responde a la construcción de la carretera que de Murcia a Granada pasó por la ciudad. Es un eje fundamental que iba a constituir, por lo tanto, un espacio donde se iban a construir a lo largo del siglo XIX muchos edificios y, por ejemplo, el edificio del teatro con sus 2 plazas, tanto de Colón como la plaza de Calderón. En un principio, ya digo, a partir de ese eje, como ensanches de esa zona, bien como demandas vecinales, bien por la inquietud de los propios municipios, de los propios administradores, por el mejoramiento de una ciudad, fueron cuando se crearon los espacios. Posteriormente, la plaza de San Vicente no se creó ya a partir de lo que es el eje de la carretera, se concibió un poquito antes. En 1875 la gente que vivía en la parte alta de la ciudad decidió la conveniencia de comunicar la iglesia de Santiago, todo ese entorno, con lo que era entonces lo que estaba destinada a ser la principal calle de la ciudad, que era la Alameda del Espartero. Entonces decidieron lo que era continuar la calle Rubira, por lo que es ahora mismo de la bajada de Santiago, lo que es Juan II, y llevarla hasta ese espacio. Al final, bueno, no se hizo exactamente así, se hizo lo que es la calle Florida Blanca en 1874, pero entonces se creyó, dice, lo bueno que sería para la ciudad si, aprovechando esta circunstancia de este trazado, se construyera una plaza allí que sirviera para ese entorno. Y efectivamente, en 1875 empezó a construirse, lo que pasa es que se demoró en el tiempo, por la reticencia de algunos Enrique Gálvez, por los motivos de la expropiación de alguna de esas series de casas, y efectivamente al final en 1880 ya se construye ese espacio. En su entorno tenemos ahí la casa que era de los Montegrizo, con la columna miliaria y con la escultura de San Vicente Ferrer. Hay también la casa donde estuvo Telégrafos, que era la casa de los Guevara, donde vivió don Juan Bautista Montoya en un lado, y otro tipo de edificios que también en otro lado, que se construyeron también en el 19, y efectivamente era una plaza con su pequeña fuente, que todavía se conserva, con sus cisnes, una fuente de hierro pintada al óleo, que en un principio vemos que tiene como una vegetación un poquito no más naturalista, pero sin tanto, no ya tan controlada, y efectivamente fue un espacio importante porque estaba, ya digo, al lado de ese eje principal de la ciudad, que es lo que estamos hablando, Santo Domingo, López y Beretta. Ahora, como plazas más significativas, como plazas ya, aunque estas también eran programadas, pero ya no espontáneas, como habían podido ser algunas, que eran pequeños ensanches de anchurones o pequeños rincones, son las plazas de Calderón y la plaza de Colón. Esas son en un momento dado, a mediados del siglo XIX, cuando se construye en 1861 el gran teatro que hace Diego Manuel Molina por una sociedad entonces del teatro. Bueno, también se considera ex novo, entonces la ciudad compra a esta sociedad del teatro lo que es la plaza, lo que es ahora mismo la plaza de Calderón, ese espacio, porque se piensa que efectivamente en el 19 la burguesía, el teatro era un edificio emblemático, un espacio anterior donde se pudiera acceder, donde pudiera estar. Se compra, entonces ahí se hace la pequeña placita, que es la placita entonces de Calderón, que luego se llamará de las Flores, que se regula a partir de una permuta con los condes de San Julián, y ahí se crea un pequeño espacio con su fuente. A mediados del siglo XIX se llamará Glorieta de las Flores, aunque la gente lo siguió denominando, aunque en 1892 la bautizaron con el actual nombre de Calderón de la Barca. Y es efectivamente un espacio que, con la fachada principal, que luego ha ido transformándose con el tiempo, por eso que hablábamos
de los cambios, de la sucesión, de la evolución de las ciudades a una plaza distinta. Cuando en 1953 se empieza a reformar con la vegetación salvaje y con las palmeras que había, y se hace alguna con parterres en las esquinas y tal, ya la gente, esos cambios suponen un cambio que le supone a lo mejor, no sé, como si fueran a perder esas plazas, el carácter que tenía. Y luego ya sabemos que últimamente ya como plaza más dura se quitó la fuente, es ya un lugar de paso, pero bueno, cumple a lo mejor una función donde se reúnen, se pueden instalar distintas actividades, la feria del libro, atracciones feriales o de casetas, o etcétera, etcétera, etcétera. Pero sobre todo la plaza de Colón, que es el espacio posterior a lo que es el teatro, ¿no? Pues ese espacio de lo que es la Plaza de Colón terminó de configurarse lo que es la parte de atrás, lógicamente, del teatro, la carretera que iba donde están ahora mismo todo lo que era el huerto de San Francisco, de la Casa de Beneficencia, y en los otros dos lados lo que son casas particulares. Si vemos la evolución de esa plaza, fue una plaza importante, ya digo, en un lugar que entonces era ya casi centro de la población. En 1871 la feria de septiembre que se celebraba en el recinto ferial de la Virgen de la Huerta se trasladó ya a la Plaza de Colón. Vemos en 1871 que también empiezan a plantarse una serie de pequeños arbolitos de acacias, posteriormente algunas farolas, asientos, por supuesto el solado de tierra en su momento, y era una plaza efectivamente que en un momento dado un poco de abandono, o porque ya por el sitio que tal, la gente demandaba que tuviera tal. A mediados del siglo XX, en 1953, se hizo una remodelación que también fue bastante polémica, que la hizo un ingeniero, José Incenga, donde puso dos pequeños óvalos ajardinados, y en el centro, que por eso la gente, el ingenio popular, la llamaba la Plaza del Dos de Oro, y luego cuando pusieron para colmo en el centro de ese óvalo una figurita de un niño con un cordero, la llamaron también con cierta malicia y cierta gracieta la Plaza del Nieto de Colón, diciendo luego posteriormente que representaba al nieto de Colón esa figurita, y decía que parecía que estaba arrancada casi de un Belén por lo pequeño. Bueno, esa luego, pero esa gran plaza que en su momento se fue modificando con esa no gustó, y en 1956 Enrique Sánchez Ruano, que era entonces arquitecto municipal, hizo entonces una remodelación realmente atractiva. Yo la conocí durante ese espacio porque yo nací allí en la Plaza de Colón, donde concibió ya enlosado, y sobre todo destaca en ese momento la colocación, la instalación en ella de la fuente conmemorativa con motivo de las aguas del Taivilla. Se instaló allí en el 1916 en el centro, y es una gran fuente de piedra artificial y de piedra natural, con una serie de tritones que echan agua hacia las grandes tazas o chapinas que hay en el centro, y que también lleva como remate las figuras de cuatro tritones así enlazados. Efectivamente, ya en ese momento la Plaza de Colón, que ya digo sirvió para cine, para otro tipo de espectáculos teatrales, por sus dimensiones, cumplió una función. También efectivamente, como hablábamos antes, de ese tipo también, como pasa con la Plaza de San Vicente, a la hora de tener que alojar aparcamientos y tal, posteriormente en los años 90 sufrió una profunda reforma que cambió tanto lo que es el equipamiento, el mobiliario urbano, la fuente se desplazó a uno de los lados, y bueno, y por lo menos sigue también cumpliendo, porque yo creo que sí es un lugar donde la gente se junta ahora mismo y se reúne y cumple su función como plaza en ese sentido de reunión y de intercambio social. Hay plazas más pequeñas y populares, pero que tienen un especial encanto, como puede ser, por ejemplo, la Plaza del Negrito, la de Alcolea o la de Libreño. Sí, yo creo que sí, que efectivamente ese tipo de plazas más pequeñas, más populares, forman parte efectivamente de ese sentimiento más afectivo de la gente, ¿no? No es ese tipo de gran plaza. Entonces la relación a lo mejor es distinta, es una relación más íntima. La Plaza del Negrito efectivamente se llama así, todo el mundo lo sabe, ¿no? Por la fuente que hay allí. Esa fuente, que si vemos fotos de 1870 y tanto, se colocó en un principio en lo que era la Plaza de Calderón, la Plaza del Teatro, ¿no? Luego, por una serie de problemas, los aguadores, el bullicio, la pérdida de tal, que afectaba a los edificios, sería cuando ya en 1880 y tanto se trasladó a ese lugar. Eso era entonces lo que era la calle
Honda. La calle Honda era un sitio bastante estrechito. A mediados del siglo XIX se decide a ver si por lo menos esa calle, que estaba al lado de la calle Benalat, hacerla un poquito más amplia, y entonces efectivamente con lo que es el huerto de San Francisco, de la Casa de Beneficencia, y se ensancha hacia 1880 y tantos. Y es en un momento ahí cuando efectivamente se instala esa fuente que tiene interés desde el punto de vista. Esa fuente es una de las tantas que se colocaron en la ciudad cuando en 1860 del canal de la Zarzadilla, que llegaba, como hemos dicho antes, a la fuente de la Estrella y a Santa Quiteria en el barrio, se canalizó para llegar a otros puntos de la ciudad. La ciudad, como hemos dicho, se iba expandiendo y necesitaba de otros puntos de abastecimiento de agua. Y entonces en un momento se trasladaron y se pusieron fuentes conmemorativas, más o menos, no todas como la del Negrito, otras de mármol, en la Plaza de Marsilla, en la calle Granero, en la calle Ferrer, en la Corredera. En un principio se pensó en la parte anterior y posterior del teatro, la parte anterior ya hemos visto, y efectivamente ese tipo de canalización permitió colocar esa serie de fuentes. Y se encargó ese proyecto a un ingeniero belga, que era Pablo Colson, que estaba trabajando en las sierras de Almagrera con sus artilugios mecánicos para desagüe de las minas, e hizo esa fuente que hizo en Bélgica, que la decía en el contrato que la traería a través del puerto de Águilas o del puerto de Llere, y que es una fuente interesante, que ya digo, popularmente se conoce así porque ya digo, es de hierro pintado, entonces por esas características del dedo se llama fuente del Negrito popularmente. En Valencia también hay una fuente también de mediados del 19 que también le llaman en la Plaza del Negrito, que es similar. Vemos que ahí aparece un personaje que va coronado, un niño vestido, ¿no?, que va coronado con una concha y que lleva también unos motivos decorativos de delfines, de grifos, de animales fabulosos con alas y chapinas. Y ya digo, es una plaza que efectivamente forma parte de ese sentimiento, de esa relación más cordial. Ahí cerca, en esa casa, había al lado de esa plaza la casa de don José Mellado, donde Braulio Mellado Pérez de Meca compuso una serie también de cosas, de poesía, de composiciones a esa plaza. Y luego efectivamente la plaza de Alcolea. Lo que pasa es que la plaza de Alcolea también, con su punto de abastecimiento de agua, en 1860, donde los vecinos también demandan esa necesidad, se ha ido degradando mucho. Si vemos las imágenes de lo que era la plaza entonces de Alcolea, con su fuente también de mármol hecha por Sánchez Fortún, con ese árbol que daba sombra a la gente arremolinada, eso sí, buscando el agua, llenando sus cántaros con sus carretillas, con sus mulas, ese espacio se fue dejando y ahora mismo es una mera arteria de paso, con una arquitectura muy sencilla, muy humilde al lado, pero que tampoco le aporta nada, y ha ido perdiendo también parte de su fuerza, de su carácter como espacio urbano. Y por último, la plaza de Libreño, que efectivamente es una plaza situada muy cerca de lo que es del centro de la población, cerca del Porche de San Ginés, de la Plaza Mayor, cuyo nombre obedece, en un principio se llamaba eso la calle Marsilla, se llamaba Plaza de Marsilla porque allí estaba la casa señorial de los Marsilla de Teruel Moctezuma, con su escudo, con su gran balcón, con su frontón partido, donde vivía esta familia grande de España, Marqués de Tenebrón, Duque de Moctezuma, un personaje importante, y que luego serviría para Academia de Música, para Academia de Dibujo. Ahí estuvo Paco Cayuela, ahí se formó también Muñoz Barberán, que la ha pintado en varias ocasiones, y por eso, ya digo, por ser un espacio irregular y tal, sí que es verdad, y por haber sido pintado o glosado por la gente, es un espacio con un especial encanto. La plaza del Libreño se llama así, curiosamente, por un personaje que era de Ibros. Ibros es un pueblecito de Jaén, y a finales del siglo XVIII y principios del XIX aparece un personaje, Francisco Carmona, que se dedica al abastecimiento de aceite, que era de Ibros. Bueno, pues su hijo, que es Manuel Carmona, a mediados del siglo XIX se establece en esa otrora Plaza de Marsilla, y se pone a vivir, y entonces la gente empieza a denominarlo como Plaza de Libreño porque es el gentilicio de la gente que vive en Ibro. Y fíjate, a partir de eso todo el mundo la conoce como plaza, a veces le ponen Libreño, pero es de Libreño por ser efectivamente de un personaje, Manuel Carmona, que luego tuvo un hijo médico bastante destacado, quien vivió en eso. Hemos dicho que, ya digo, es un espacio
irregular, donde hay una fuente todavía, hay un pilón de mármol que pone Sindicato de Riego 1861, que rememora cuando fue colocada en ese itinerario que hemos dicho de colocación de fuentes públicas a lo largo del siglo XIX, y que todavía se conserva, pues ya digo, ese pilón con forma de pináculo rematado por una piña con su cara, y que también en algunas fotografías y tal. Hemos comentado antes que ese tipo de plazas más cercanas, porque se ha jugado allí, se ha tenido intercambio, todo el mundo recuerda esos espacios, no estás expuesto a los carruajes, donde hay un lugar para poder correr, forman parte, ya digo, de esos recuerdos. Y efectivamente me gustaría terminar con la lectura de una composición que hace Miguel Jimeno Castellar sobre la plaza de Libreño, porque realmente nos va a evocar un poco cómo la miraban a mediados del siglo XX o un poquito antes, lo que eran ese pequeño núcleo de plazas, ¿no? Dice así, es muy vieja la plaza de Libreño, con su fuente hoy ya sin surtidores, su corrillo de asiduos aguadores y algún borrico desvelando el sueño. La cerca un caserón con el risueño lujo de encristalados miradores y sus blancos visillos voladores movidos por un céfiro de ensueño. A deshora se corta de repente la canción deshilada de la fuente y la voz de la noche queda rota. Pero sigue sonando en la plazuela un callado tic-tac que nos desvela. Es la fuente que llora gota a gota. Bueno, he elegido, ya digo, esta composición de Miguel Jimeno Castellar para que evoquemos un poco, ya digo, cómo era mirada por entonces por los ciudadanos, por la gente, ese tipo de pequeñas plazas. Podríamos haber elegido otro tipo de composiciones, ya digo, a la Fuente del Negrito y otro tipo de plazas, efectivamente, pero esto yo creo que resume muy bien ese sentido un poquito más intimista de ese tipo de plazas más recónditas que hemos conocido. Eduardo, y finalmente, ya que la tenemos tan cerquita, ¿qué nos puede decir de esa plaza dedicada a doña Concha Sandoval? Bueno, efectivamente tenemos aquí al lado la plaza de Concha Sandoval. Igual que hemos hablado de plazas de ensanche o plazas simbólicas más representativas, esta plaza en realidad es una plaza decorativa. Me refiero que no cumple así a lo mejor tanto una función, pero lo que se quería hacer, porque es una plaza muy nueva, era destacar el magnífico palacio que tenemos aquí, que es donde vivió doña Concha Sandoval Moreno. Una mujer que la gente que la trató, humilde, sencilla, excepcional, generosa, que por supuesto se merecía que en el año 79 le dedicaran esta plaza. Bueno, este espacio ahí en la calle Muso Valiente con López Gibert se creó en 1974. Es una plaza pequeña, diminuta, sencilla, con su pequeña fuente de piedra artificial. También tenía entonces sus bancos, ahora de madera, de piedra, con su pequeño jardín. En 1985 se instaló allí el monumento a la bordadora. Es efectivamente una plaza, ya digo, no tanto de encuentro, de paso, pero realmente es una plaza también importante dentro de esta configuración urbana. Porque efectivamente no son solamente las plazas históricas, en los nuevos ensanches se siguen haciendo plazas, pero efectivamente doña Concha Sandoval es un personaje para mí entrañable. Es una persona que se merecía lógicamente tener, ni más después de donar a todo el pueblo de Lorca en 1971 esta casa que construyera don Juan de Guevara, bueno, y su padre don Gómez de Guevara a mediados del siglo XVII, un lugar como este que efectivamente recuerde la memoria de una mujer que hizo muchas cosas por la ciudad, ¿no? Que también las plazas tienen que evocar, pues eso, a don Juan Moreno Rocafort, a don Eulogio Saavedra, a personas, porque las plazas son espacios vivos, las plazas y las calles no se pueden entender como espacios aislados de la gente. Si no está la gente, efectivamente esos espacios no adquieren sentido. Bueno, doña Concha Sandoval, ya digo, una mujer admirable, concejal del ayuntamiento, hija ilustre, lazo de dama de mérito civil. Fue una mujer que vino aquí a Lorca, aunque nació en Madrid a principios del siglo XX, desarrolló aquí su vida y efectivamente merecía tener una plaza que evocara, recordarla como fue. Eduardo, muchísimas gracias por esta explicación sobre las plazas de Lorca, que sin duda nos ha hecho conocer un poquito más por dónde nos movemos en nuestra ciudad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos, también muchísimas gracias por acompañarnos una noche más en Veleta del Tiempo, una mirada al pasado.